Estamos de vuelta. Hoy empezó en el Senado de la República el Parlamento Abierto Ciudadano sobre las leyes secundarias de la Guardia Nacional. Analistas y expertas expondrán los puntos que consideran indispensables para ser incluidos en las leyes secundarias que regularán la operación de este nuevo cuerpo de seguridad y que se espera sean aprobadas esta misma semana. ¿Servirán de algo las sugerencias de analistas o solamente se atole con el dedo, como dice Lecona una vez más? Veamos el contexto. A fines de abril, Andrés Manuel López Obrador anunció el arranque de la Guardia Nacional en la región sur de Veracruz, luego de la masacre de 13 personas en el municipio de Minatitlán. También iniciaron operaciones en Coatzacoalcos, Veracruz, Salina Cruz, Oaxaca, Tijuana, Baja California y en Cancún, Quintana Roo, por ser los municipios con mayor demanda de seguridad. Al ser miembros del Ejército y de la Policía Federal, solo con un distintivo en el brazo los identificaba como integrantes de la nueva corporación. Según el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, 61,000 ya se encuentran desplegados en el país con el mismo distintivo y perteneciendo a sus corporaciones, en tanto no se aprueben las leyes que regulan a la Guardia Nacional. Este lunes concluyó la primera revisión de la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley sobre el Uso de la Fuerza Pública y la Ley sobre el Registro de Detenidos, así como las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y se prevé que sean votadas esta semana en el Pleno. El colectivo Seguridad Sin Guerra demandó que antes de la votación se realizara un proceso de parlamento abierto para que expertos y activistas aporten puntos de vista que garanticen una norma que garantice que la Guardia Nacional será una fuerza civil efectiva y con respeto a los derechos humanos. Las sesiones del Parlamento Abierto Ciudadano discutirán el tema esta semana. Según el decreto de creación de la Guardia Nacional, esta será una policía nacional que podrá colaborar con las entidades y municipios a petición de las autoridades locales. Estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, que deberá formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Se deberá regir por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina y el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior y en lo conducente a la perspectiva de género. En abril, el presidente López Obrador presentó a los responsables de la coordinación operativa y la comandancia de la Guardia Nacional. El general Luis Rodríguez Bucio será el comandante y la coordinación operativa estará compuesta por 2 mandos militares y un civil de la Policía Federal, todos en proceso de retiro de las Fuerzas Armadas. Punto y contrapunto. Bueno, y este segmento es patrocinado por Alfredo Lecona. No te queremos quitar ni un segundo de discusión. Tú querías hablar de este tema, por supuesto que evidentemente ¿Cuánto va a te costar? apoyamos. ¿Cómo está el tema? A ver, cuéntanos por qué en este periodo extraordinario tienen esta premura, esta digamos, intensidad o este deseo de aprobar las 3 leyes secundarias de la Guardia Nacional, tan rápido 4. ¿Cómo va a ser el tema del Parlamento abierto? ¿Estás satisfecho con el que otra vez, en teoría, va a haber un Parlamento abierto? ¿No? Aquí tienes al señor Carlos Monroy, al que también le puedes decir todas tus quejas y sugerencias. La oficina de quejas. Adelante. Pues, a ver, para contextualizar un poco, el 21 de febrero del año pasado todos celebramos, aquí también lo hicimos en este espacio, el rescate de la Constitución. Porque lo que parecía que iba a suceder, lo que se estuvo trabajando desde noviembre para acá, era una iniciativa enviada por el Ejecutivo, por el presidente López Obrador, donde pretendían crear este cuerpo llamado Guardia Nacional, disfrazándolo de Policía Nacional Civil, pero en verdad era una intención clara de tener un cuerpo militar, o sea, con un mando militar. La discusión se dio mucho en torno al mando militar. Habían cuestiones como el fuero castrense ahí que estaban fortaleciendo cuando deberíamos de irlo más bien acotando o eliminando, y muchas cosas que fueron muy peligrosas, que al final, en una negociación donde hay que decirlo con toda claridad, el presidente de la República estuvo de acuerdo, porque ahí estuvieron sus representantes en el Senado de la República, en el único acto que hemos visto de oposición real en muchos años, para algo importante en este país, como fue esa mañana del 21 de febrero, al final se aprobó que el texto constitucional consignara una Guardia Nacional, o se aprobara una Guardia Nacional de carácter civil, y estableció la obligación de crear 3 leyes secundarias por lo menos. También va a haber una reforma a la Ley Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero básicamente los plazos que dejó la reforma constitucional es crear la ley orgánica de la Guardia Nacional a más tardar, este es un plazo que se pusieron los senadores y los diputados, a más tardar el 25 de mayo. Y para el caso de
la ley de uso de la fuerza pública y del Registro Nacional de Detenciones, que son leyes importantísimas, donde están puertas, donde podemos encontrar puertas para acabar con los abusos en el uso de la fuerza, precisamente las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones y los malos tratos al momento de las detenciones. Estas dos leyes tendrían que aprobarse a más tardar el 24 de junio. 24 de junio. ¿Por qué? Que es lo que como iniciaste la pregunta. ¿Por qué la prisa? No tenemos la menor idea. No había visto yo trabajé en el Senado de la República 3 años y no recuerdo haber visto un episodio tan grotesco donde ni siquiera hay iniciativas presentadas. El presidente de la República lo único que hizo vía el secretario de Seguridad Pública y su consejero jurídico fue hace un mes más o menos enviar unos documentos de trabajo que así se manejaron en todo el momento. No han sido las iniciativas ni siquiera formalmente presentadas en el Pleno y al minuto en el que estamos grabando este programa nadie ha salido a decir que mañana no se va a aprobar esto, porque esa es la intención, que mañana jueves queden aprobadas las leyes que ni siquiera conocemos. O sea, ya ahorita se antoja imposible. Pero lo que más extraña es, no solamente ha sido Seguridad Sin Guerra quien planteó la necesidad de establecer un ejercicio de parlamento abierto, que funcionó mucho en la reforma constitucional. Sí. Funcionó mucho y fue la herramienta que tuvieron los legisladores de la oposición, lo que fueron a decir ahí las víctimas, los expertos, la sociedad civil, los académicos, para rescatar la Constitución, para que se dé este rescate de la Constitución. No entendemos por qué han negado que existe este ejercicio que fortalece a la democracia, que legitimaría las leyes que se van a aprobar, y lo están haciendo en lo oscurito. Pero insisto, no nada más ha sido Seguridad Sin Guerra. Lo ha pedido la oficina del Alto Comisionado de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México. Lo ha pedido vino el a comité. decir que va a ayudar y asesorar con y todo esa es otra cosa. Si hay un compromiso del gobierno mexicano, del Estado mexicano, de tener asistencia técnica para reforzar el carácter civil de la Guardia Nacional y acompañar en los procesos. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no los están escuchando? No, es increíble. Es algo que no se le puede perdonar a Martí Batres, a Ricardo Monreal principalmente, que son quienes controlan el Senado de la República, la verdad. ¿Por qué no le responden a la ONU, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la ONU, perdón, a la CNDH y a todas, ojo, todas las comisiones estatales de derechos humanos? Ayer publicaron la declaración de Zacatecas de su asamblea de hace un par de semanas o de hace 3 semanas, donde exigen parlamento abierto, donde exigen que las víctimas principalmente tengan voz en esta discusión, pues quienes han padecido los abusos en el uso de la fuerza, y no entendemos por qué demonios no se está abriendo el parlamento. Entonces lo que hicimos desde Seguridad Sin Guerra fue decir, no lo van a abrir, pues lo abrimos nosotros. Y eso es lo que está sucediendo. Mañana Lisa va a tener una participación ahí con muchas personas, está desde luego invitada la ONU, la CNDH, un montón de expertos, un foro muy rico, muy diverso, con mucha experiencia acumulada que se está presentando a los pocos legisladores que están escuchando, y fue eso. No nos quieren abrir el parlamento abierto, pues nosotros establecimos un parlamento abierto ciudadano con los pocos senadores y senadoras que están atendiendo este llamado. ¿A qué hora es? Desde las 10 de la mañana, mañana termina, me parece, a las 6 de la tarde, 7 de la noche. Pues otra vez, si estás viendo el programa y quieres ir a apoyar al colectivo Seguridad Sin Guerra, ve al Senado de la República, 10 de la mañana. La entrada es libre. Entrada es libre, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, la casa de todas y todos los mexicanos. Y la última vez que hiciste un llamado aquí, llegó mucha gente a la que la... Pues ojalá que sigan llegando. Lisa, mañana expones, ¿a qué hora? A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. ¿Qué tienes que decir, Carlos Monroy? Tú eres parte también de un equipo de trabajo que encabeza la diputada Tatiana Cloutier y quien fue parte también importante en el Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados en esa discusión que mencionaba. Fundamental. Lo de Tatiana fue fundamental. Que fue, además, tú dijiste nada más oposición por partidos de oposición, pero dentro de Morena Tatiana encabezó la resistencia. Sí, claro. Pero nada más hablaba del Senado de la República. Del Senado. En la Cámara de Diputados es clarísimo que Tatiana encabezó una... Pues a mí me parece que hay una buena disposición democrática por parte de los senadores de todos los grupos, porque dicen que va a haber una vez más... Ahí está el contrapunto. Se está buscando unanimidad, se está buscando nuevamente unanimidad. Incluso hay este ejercicio que comentaba Alfredo, encabezado, me parece, por el senador de origen panista, ¿cómo se llama? Álvarez y Casa. Que está dentro de este... Es independiente, Parlamento, ¿no? Bueno, pero es de origen panista, ¿no? No, pero con el frente. Pero bueno, en fin, el caso es que hay esa disposición... Independientemente de eso, no, pero no es lo que está pasando. O sea, por no hay llegar a la unanimidad. De hecho, hoy yo fui al Senado y estuve viendo los foros que hubo hoy de Parlamento Abierto, y lo que se rumora mucho es que no va a pasar que mañana, sino que se va a dejar hasta la próxima semana, y yo creo que todavía hay un buen espacio para poder dialogar
y para que se abra el diálogo a la sociedad civil, porque eso me parece que es muy importante. ¿Pero cuándo lo van a hacer? Yo espero que la oposición sea responsable y acompañe también a abrir... Todo depende de Morena. No es cierto. Somos una democracia, caray. Somos una democracia. Aquí no hay... La Junta de Coordinación Política está controlada por Somos una Morena, democracia y tiene que ser somos un una acuerdo democracia con todos los conviene. No puede haber a ver, pero Acción una Nacional, imposición así. a ver, vamos a ver la Junta de Coordinación Política, donde están todos los partidos políticos. Acción Nacional ya pidió Parlamento abierto. Hoy han ido una senadora de... Bueno, ¿no que Casa era independiente? No, eso, pero no es fue Casa, caso. no. No. Okay. No. Acción Nacional presentó también una solicitud de Parlamento abierto la semana pasada. Nos lo informaron cuando fuimos a dar la conferencia de prensa. No hay una coordinación ni nada. El senador Emilio lo que ha hecho es abrir el espacio, porque no podemos llegar y poner nuestra tiendita ahí, nuestro changarro, y ponernos a hablar como pericos. O sea, necesitábamos de un senador que fue Emilio Álvarez y Casa, que abrió el Parlamento, este ejercicio de Parlamento abierto ciudadano. Hay que decirlo, Parlamento abierto ciudadano. Sí, no hay Parlamento abierto normalmente. La verdad es que a mí me parece muy normal y yo celebro mucho que colectivos como Seguridad Sin Guerra estén presionando, porque es al final lo que ellos tienen que hacer. Y yo quiero pensar, y estoy casi seguro que se va a pasar, que la próxima semana se va a abrir el diálogo. También creo que hay que... Guarden esto, por favor. Hay que sopesar entre la urgencia. Alfredo decía que él no comprendía la urgencia. Digo, yo veo un país con mucha inseguridad y que me preocupa mucho. Y que yo creo que tienen un transitorio que les habilita a usar a Ejército y Marina sin disfrazarlos de Guardia Nacional. Tener el marco en todos los sentidos, saltándose toda la ley. Es un acto ilegal lo que ustedes están haciendo, porque tienen un transitorio. La gente pide seguridad. Qué barbaridad, qué vergüenza que se escuden en la necesidad de la gente así para violar la ley. Es una verdadera vergüenza. A ver, solo recapitulando, porque si no nadie va a entender. Sí. ¿Qué es lo que estás diciendo tú? Lo que yo estoy diciendo es que la reforma constitucional le dio a Andrés Manuel López Obrador un quinto transitorio que le permitía utilizar a la Fuerza Armada Permanente durante 5 años para llevar a cabo tareas de seguridad pública, sin eufemismos. Se lo dieron. Él podía seguir utilizando y garantizar la seguridad de la gente de acuerdo a ese clamor de seguridad que manifiesta Carlos, sin tener que disfrazarlos ilegalmente de Guardia Nacional, en ausencia de todas las leyes que te digan cómo es el reclutamiento, cómo es la permanencia, cómo son los ascensos, cómo son las remociones y sobre todo cómo es el actuar y la coordinación y el diseño de los operativos de una Guardia Nacional que se supone debería ser civil. Por eso los marinos y la Policía Federal no han querido transferir elementos. No hacerlo de acuerdo al transitorio es violación de una reforma constitucional. Es empezar a hacer de hecho ya está. Escúdate donde quieras, pero no tienes Hoy la Guardia Nacional, lo decía Catalina Pérez Correa con una claridad realmente transitar yo entiendo a fuerzas de seguridad civil. Mientras más rápido tengamos ese marco, más rápido vamos a poder tener por eso, una pero lo Guardia que hicieron Civil. fue sacarlos a operar sin tener el marco legal. Pero el marco está ahí, tú lo has dicho, el quinto. No, pero no para la Guardia Guardia, Nacional, para la Fuerza Permanente de Marina y militares. Ejército. Por eso, pero eso entonces dejen de hablar con eufemismos, no es la Guardia, es el Ejército. Bueno, Percas. A ver, si bien coincido en que los senadores y diputados no están obligados a hacer lo que la sociedad civil les indique, que los expertos les recomienden, sí creo que están obligados a escucharlos. Y eso sí es una obligación que ya está en nuestras leyes, ¿no? No es voluntario, incluso creo que se podría impugnar una ley que salga sin estos procedimientos. Entonces no es algo que sea responsabilidad de la oposición, es responsabilidad de la mayoría. Claro que con una... De la mayoría en el Senado de Morena. La mayoría en el Senado de Morena. Digo, 2/3 partes. Y con apoyo de la oposición. No, ni siquiera se necesitan las 2/3 partes para hacer un parlamento abierto. Se necesita voluntad política de dedicarle 2 días a escuchar a los expertos que te puedan ayudar a armar estas leyes de la mejor manera. A mí lo que me llama la atención de todo esto es justo el planteamiento es que sin Guardia Nacional este país es un desastre en materia de seguridad y con Guardia Nacional esto se va a solucionar. Y no entiendo de dónde viene, porque genuinamente no veo la diferencia entre lo que tenemos hoy y lo que va a hacer la Guardia Nacional ya con leyes reglamentarias. Exacto. Tenemos militares en la calle, van a seguir militares en la calle, los mismos policías que hoy están en la calle son los que van a estar en la calle y se van a reclutar nuevos. Pero para que esto pase, pues tiene que pasar años, porque además la carga de capacitación es enorme, ¿no? Se dice que se van a capacitar en derechos humanos, en uso de armamento, en inteligencia, en distintos tipos de estrategia territorial de proximidad, en manejo para lidiar con población civil. Es decir, es una capacitación tan extensa que pues no podemos pretender que una vez que se aprueben las leyes vamos a tener a todos estos personajes que además cuesta trabajo reclutar pasado mañana en las calles. Entonces, de inicio,
no veo un cambio de estrategia. Veo algo similar a lo que ya se tenía, que era pues esta estrategia de tener policías, militares, marinos en las calles y la búsqueda de reclutar más, que eso era lo que siempre se había dicho. Por el contrario, sí veo que ahora alcaldes y gobernadores no dejan de pedir que llegue la Guardia Nacional a sus estados y municipios. Como pasaba con la gendarmería, como pasaba con todos los cuerpos que iban creando con el ejército, ¿no? Decían, bueno, por favor, mándenos al ejército. Y creo que ese sí es el peor incentivo que podemos tener. Claro. Porque en el fondo le quita la responsabilidad a gobernadores y alcaldes de meterle dinero a la capacitación de su propio personal que sí tenga esa capacidad y de demostrar resultados. Porque si hoy las cosas no están jalando en Veracruz, es muy fácil para el gobernador decir, toda la culpa la tiene la Federación, y si las cosas no están funcionando en la Ciudad de México o en el Estado de México, lo mismo. Y creo que a largo plazo esto no va a redituar, porque más no puede haber resultados positivos si no tenemos a quien está más cerca de la población haciéndose cargo de la seguridad de su territorio. Fer acaba de decir algo sumamente importante, porque, a ver, a diferencia de la reforma constitucional, aquí Morena, con su simple mayoría simple y sus aliados, que ya vemos que muchos se han torcido por ahí, ya muchos los primos en el camino, pueden pasar estas leyes. O sea, aquí no se necesita construir el gran consenso de las 2/3 partes. Y ojo con el desastre legislativo que menciona Fer, porque la ley de seguridad interior, o sea, el precedente de militarización casi inmediato, de intento de militarización en el sexenio de Peña Nieto, se cayó entre muchas razones, y lo pusieron las ministras, principalmente la ministra Norma Piña y la ministra Margarita Luna Ramos, como algo centralísimo, el desaseo legislativo. Por proceso. Por proceso legislativo, ellas declararon o votaron a favor de la inconstitucionalidad de toda la ley. Exactamente. Es muy probable que muchos de este desaseo se va a ir viendo. Y ya ni hablemos de la incongruencia de no pelar a agencias como la ONU y la Cruz Roja y demás. Otra cosa, complementando lo que decía también Lisa, Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE, parte fundamental de Seguridad Sin Guerra, lo ha dicho con claridad prístina. Hoy por hoy, la Guardia Nacional son militares y marinos con un brazalete que dice Guardia Nacional, que dice GN. Eso es absolutamente todo. Y hay que enmarcar todo esto en el otro proceso, que es más de toma de decisiones políticas, que ha tomado López Obrador, como nombrar un militar en activo al frente de la Guardia Nacional. Y, ojo, en proceso de retiro. Entonces violamos la Constitución, pero nada más poquito. No, es exactamente lo mismo. Hasta que no haya... No es lo mismo. Si tú estás casado, para que nos entienda la audiencia, si están casados, no están divorciados. Estás en proceso de divorcio. No estás divorciado. Y si ya no vives con tu pareja, estás casado. Bueno, vamos a retomar el tema en la semana que viene. Sin duda va a dar mucho de qué hablar. Mañana, nueva cuenta, si tienes tiempo, si quieres ir a apoyar al colectivo Seguridad Sin Guerra. Senado de la República, el que está en reforma con insurgentes. Lisa Sánchez va a estar a las 10 de la mañana. 4 de la tarde. 4 de la tarde, perdón. Empieza a las 10 de la mañana, puedes ir desde las 10 de la mañana, Lisa Sánchez 4 de la tarde. Pueden tomar una foto puedes con ir a ella. apoyar al colectivo Seguridad Sin Guerra. Hacemos una pausa. Regresando, ante la inseguridad y agresiones, los ciudadanos y ciudadanas han buscado formas de autodefensa como el gas pimienta o incluso inmovilizadores eléctricos. ¿Pero esto es legal? Regresamos con este tema punto y contrapunto.